Hoy vamos a ver una planta que literalmente vale oro. La Crassula ovata, también conocida como árbol de jade, es una planta de interior y exterior de fácil mantenimiento. Aquí conocerás todos los secretos además de sus múltiples beneficios. ¿Sabías que ayuda a purificar el aire y mejorar su calidad? ¿Sabías que da tratamiento y alivio para algunas enfermedades, entre ellas la artritis y artrosis? Para que interactúes mejor con este contenido puedes saltar y utilizar las siguientes marcas. Al segundo 45, verás sus beneficios y propiedades. Al minuto 2 con 13 segundos, los usos medicinales y enfermedades que combate. En el minuto 6 con 4, aprenderás sus cuidados. ¿Y en verdad es tóxica para los humanos? La respuesta está en el minuto 7 con 3. Comencemos. Beneficios y propiedades. Esta increíble planta es conocida por su abundancia de nutrientes beneficiosos para la salud, como calcio, hierro, magnesio, potasio, vitaminas A, B1, B2, C, D, E, F, G y K. También se cree que tiene propiedades medicinales sorprendentes. La planta de jade se ha utilizado para tratar una variedad de enfermedades, como la artritis, el cáncer, colitis, depresión, gota, hipertensión, inflamación, infertilidad, enfermedad hepática, lupus, esclerosis múltiple, la diabetes, incluso la enfermedad de Parkinson. Se ha utilizado para tratar problemas de piel, como verrugas producidas por el virus del papiloma humano. Es conocida por sus propiedades antiinflamatorias, antivíricas y regeneradoras de la piel. Se ha encontrado que el extracto etanólico de la planta de jade tiene actividad antibacteriana in vitro frente a cepas de Staphylococcus aureus. Los estudios han demostrado que la planta de jade contiene carotenoides saludables, como beta-caroteno, luteína, zeaxantina y cantaxantina. Estos carotenoides tienen propiedades antioxidantes y pueden ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer. Además, se ha encontrado que el extracto de la planta de jade tiene propiedades anti-envejecimiento. También puede ser útil en el tratamiento de trastornos neurodegenerativos. Dicho esto, la planta de jade es una gran aliada para nuestra salud, y con sus muchos beneficios, vale la pena investigar más sobre ella. Si estás buscando una forma natural de mejorar tu salud, la planta de jade es la opción perfecta. Usos prácticos medicinales. ¿Te has quemado recientemente? Prueba preparar un bálsamo con esta planta para aliviar el dolor y la inflamación de la quemadura. Primero debes triturar unas cuantas hojas de árbol de jade para obtener una pasta. Mezclar esta pasta con una pequeña cantidad de agua para formar una unción o bálsamo. Aplique esto sobre la quemadura 2 o 3 veces al día. Esta mezcla también puede ayudar a promover la curación y la regeneración de la piel. ¿Sufres de contusiones, esguinces, heridas, cortes o llagas? Prepara una pasta hecha de hojas del árbol de jade. Hierve una cantidad significativa de hojas a fuego lento, escúrrelas un poco y machácalas en un mortero o recipiente. Luego, aplica la pasta en la zona afectada y sujétala con un vendaje. Recuerda cambiar el vendaje cada 2 o 3 horas, o cuando la pasta se esté secando. ¿Padeces de artritis o artrosis? Existen formas naturales de aliviar el dolor en las articulaciones. Una de ellas es lubricando las zonas afectadas con el jugo de 10 o 15 hojas de esta planta antes de acostarse. Se ha demostrado que los extractos de la planta de jade pueden ayudar a mejorar la movilidad de las articulaciones. Esta planta produce una serie de compuestos químicos bioactivos, como ácido gálico, ácido cítrico y ácido málico, que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y analgésicas. Estas propiedades hacen que sea una herramienta terapéutica eficaz para el tratamiento de trastornos inflamatorios como artritis y artrosis. El extracto de Crassula ovata puede prepararse para su uso como una medicina. Se debe mezclar la planta con agua, y luego se debe colar para obtener el extracto. Esta mezcla se puede tomar oralmente o aplicar localmente para aliviar los síntomas. El aceite de Crassula ovata se puede preparar de la misma forma que el extracto. También se puede aplicar localmente para aliviar el dolor y la inflamación en las articulaciones. ¿Te duele la garganta o tienes amigdalitis? El jugo de 10 hojas de esta planta disuelto en 200 ml de agua puede ayudarte a aliviar el dolor al hacer gárgaras de 3 a 5 veces al día. ¿Tienes herpes en los labios? Puedes aliviar el dolor y la incomodidad lubricando la zona afectada con el jugo de varias hojas de esta planta cada 30 minutos, o aplicando un trozo de algodón empapado en el jugo y fijándolo con una tirita curativa. ¿Sufres de úlceras pépticas o duodenales? Una solución natural es consumir 2 hojas de esta planta en ayunas, masticándolas minuciosamente. ¿Tienes problemas de pielonefritis o cistitis? Una forma efectiva de aliviar los síntomas es triturando 5 hojas de esta planta y disolviéndolas en 200 ml de agua caliente. Deja reposar durante 1 hora y luego cuela. Toma una cucharada 15 minutos antes de cada comida, 3 veces al día. ¿Te afectan las hemorroides?
Una solución natural es colocar una hoja con ligeros cortes en la zona afectada, proporcionando alivio inmediatamente. También puede preparar una decocción de hojas del árbol de jade para ayudar a aliviar los síntomas de las hemorroides. Se prepara mezclando 10 gramos de hojas en una taza de agua y dejándola hervir durante 10 minutos. Luego, destile el líquido y beba una taza al día para aliviar los síntomas. Otros remedios naturales para aliviar los síntomas de las hemorroides incluyen aceites esenciales como el aceite de árbol de té, aceite de ricino y aceite de aloe vera. También se recomienda comer alimentos ricos en fibra, beber mucha agua, evitar el estreñimiento y practicar el yoga para mejorar el flujo sanguíneo. Se han realizado estudios para demostrar los beneficios de la tintura de propóleo para aliviar los síntomas dolorosos de las hemorroides. Esta tintura se prepara a partir de la resina de las colmenas de abejas, y se ha demostrado que reduce el dolor, la inflamación y la irritación. Estas son solo algunas de las formas en las que la planta de jade y muchas otras pueden ayudarte a aliviar tus afecciones de manera natural. Inténtalo y experimenta los beneficios por ti mismo. Cuidados básicos. La luz es esencial para el crecimiento y el color de estas plantas, así que es importante exponerlas a la luz solar durante varias horas al día. Sin embargo, durante los días más calientes del verano, es importante proporcionar un poco de sombra para evitar dañar las hojas. Además de la luz, el suelo es otro factor importante para el cuidado de estas plantas. El suelo debe ser bien drenado para evitar encharcamientos que debilitan las raíces. Regarlas semanalmente es suficiente, pero en invierno, es recomendable reducir el riego para evitar pudrición de las raíces. En primavera, cuando las plantas están mejor desarrolladas, es recomendable aumentar el riego 2 veces a la semana. ¿Quieres ver floraciones en tu planta? Te recomendamos llevarla al final del verano a un lugar donde reciba algunas horas de luz diurna, reducir el riego, dejar de darle fertilizante y colocarla bajo total oscuridad durante la noche. De esta manera, es probable que veas floraciones durante el invierno. ¿En verdad es tóxica para los humanos? Para los humanos ingerir las hojas o partes de la crassula ovata no causa ningún malestar, ya que es levemente tóxica, solo en casos excepcionales y muy raros. ¿Sabías que en el sur y el este de África, las personas todavía utilizan el sistema de raíces como un tipo de vegetal? Aunque las raíces y las hojas del árbol del dinero son teóricamente comestibles, debes saber que no se recomienda consumirlas a menos que sea para tratar alguna enfermedad, y siempre con precaución y bajo supervisión de alguien experto. Ya te enseñamos cómo preparar remedios con esta planta. Sin embargo, si no es con este propósito, te pedimos que no la consumas nunca. Si sospechas que tu hijo o mascotas han consumido partes de esta planta y se han enfermado, no dudes en llevarlos al médico de inmediato. Es tu deber garantizar el bienestar y la seguridad de tu familia. Recuerde, la prevención es la clave para proteger de envenenamientos y enfermedades graves. Gracias por ver. Hasta la próxima.